¿Quién es el que hablaba? Okay. El contenido de clase de hoy es referencia a nociones básicas de dirección de proyectos de ingeniería y lo que se entiende por capacidad de operabilidad de un sistema de producción. Comencemos por la primera parte. Nociones básicas de dirección de proyectos. ¿Qué cuestiones habría que responder? ¿Qué es un proyecto? ¿Cuáles son los fines de un proyecto? ¿Cómo se conforma, cómo se configura un proyecto, cómo se estructura, cómo se organiza un proyecto? Y dependiendo de los elementos relativos a la respuesta de la tercera pregunta, la cuarta respuesta hace referencia a cómo están interrelacionados dichos elementos. La parte derecha de la lámina aparece una silueta de un señor que está pensando cómo Carrizo llevar el agua no del grifo al vaso, sino cómo desde la fuente de agua se genera un proyecto para que cuando se abre el grifo salga agua. Los proyectos siempre se arrancan con una idea que tiene cierta estructura técnica y que cuestiones relacionadas a resolver, por eso es que aparece en la nube una pregunta, preguntas asociadas al objetivo de que en el grifo haya agua de forma tal de que se satisfaga llenar uno, dos o varios vasos, supone un esfuerzo de ingeniería. Para comprender un poco mejor o hacer una descripción más simple de lo que es un proyecto a partir de una idea tiene tres elementos: el qué, el cómo y qué valor o qué beneficio se espera obtener de ese qué, de esa cosa que se estructura, se conforma, se produce de manera única y en un momento determinado, en un periodo determinado, con unos recursos limitados, con un presupuesto limitado y una duración limitada. De manera tal de que sea útil en términos de valor generado. El que a ese que se le llama entregable, y el cómo producir ese qué, ese objeto, ese elemento, ese producto único, se le conoce como proyecto. El entregable que genera el proyecto tiene que ser útil, beneficioso. Y entonces aparecen dos valores: el valor esperado y el valor real que se obtiene al usar dicho producto. Estamos hablando de proyectos donde el qué, el entregable único, es tangible. No sé si alguien está pidiendo entrar. Sí. Acran. Ok. Vamos a seguir.
Continúo. Entonces, se ve la lámina número 5 de 139. ¿Sí o no? Sí, profesor. Ok. Entonces estamos en la idea básica, en la lámina 4 del lado derecho, a través de la idea inicial, y esa idea inicial debe contener el entregable, el producto único, el proyecto que supone un alcance y un valor esperado, un beneficio esperado del proyecto. El entregable como una respuesta del proyecto está presente en lo que el cursor indica. La respuesta que genera el proyecto está asociado a la oportunidad de invertir y a la oportunidad de hacer ingeniería de proyecto y de satisfacer una necesidad determinada. La finalidad o el beneficio de la respuesta como entregable, el beneficio, si se está hablando de una organización, es reforzar, estamos hablando de mejorar la fortaleza de la organización a través del TOFA, de optimizar un sistema de producción o de desarrollar, expandir o emprender un negocio. Son ejemplos. Sin embargo, las áreas de conocimiento bajo las cuales un proyecto desde el punto de vista de ingeniería se realiza son la misma organización, la misma empresa a través de rediseño organizacional, el área de ingeniería de producción que abarca como contenido de conocimiento el sistema de producción o el negocio en términos de evadir amenazas que provienen de de las marcas que compiten por los productos que se desarrollan en el sistema de producción y o generar oportunidades de nuevos negocios. Pero siempre es un único producto que se genera a partir del proyecto en un tiempo determinado. Los beneficios se conocen como valor. ¿Qué valor estratégico tiene un proyecto? Si el valor se desglosa en el entregable y el proyecto en sí, el desarrollo del proyecto en sí, no es que se sume, simplemente son dos vertientes que contribuyen a generar un valor esperado de un proyecto. ¿Qué se espera de un proyecto en términos del entregable? La contribución a la fiabilidad de las líneas de producción y al desarrollo de los centros de trabajo. Desde el punto de vista de desarrollo del proyecto, ejecución del proyecto, una vez que está implantado, una vez que se concluyó el proyecto, contribuir a mejorar el aprendizaje organizacional y o a la expansión del negocio. El valor estratégico está asociado a la probabilidad de que ese valor sea alto o bajo, se pierda o se gane en términos de beneficio. De allí la curva.
que aparece en el lado izquierdo de la lámina. Hay un aspecto evidentemente económico en un proyecto. Hace quizás 8 o 10 años, no recuerdo bien, pero la data que aparece allí de probabilidades .25, .63 y .12 corresponden a un caso que estudié sobre proyectos de producción, proyectos de producción. Los beneficios económicos como resultados del proyecto ocurrieron alterados o no respecto al valor esperado según el BPN. ¿Qué es BPN? Valor presente neto. ¿Qué significa eso? El valor que se espera generar por los ingresos obtenidos una vez que se ejecute el proyecto, debido a las ventas de los productos que se venden, se le entregan al negocio, que generan ingresos versus el costo del proyecto. Entonces, un valor económico. Al revisar distintos proyectos de producción, se obtuvo los siguientes resultados. El valor presente neto es un estimado como valor esperado de tipo económico. Está relacionado con los ingresos por venta y precios variables y los egresos operacionales dependiendo del funcionamiento del activo. El activo, como se indica en la nota en letras pequeñas, corresponde al entregable. Bueno, si se obtienen todos los valores esperados de todos los proyectos, eran más de 200, y se analizan los resultados obtenidos después de un ciclo de producción y se examina cuánto fue el ingreso y los beneficios de tipo económico después de un ciclo de producción, los proyectos sufrieron alterabilidad o no alterabilidad desde el punto de vista económico. O sea, entre lo que se previó, probabilísticamente hablando, de los ingresos económicos esperados como consecuencia de poner a funcionar el entregable, un activo, un hierro, una máquina, un sistema. Únicamente el 63% de los proyectos estudiados a posteriores de su implantación y puesta en marcha, 63% de los proyectos, en un 63%, probabilísticamente hablando, sufrieron alterabilidad y no alterabilidad. O sea que a lo largo de los ciclos se cubrió hasta un 63% o no se cubrió. Un 12% de los proyectos probabilísticamente sufrieron alterabilidad y un 25% de los proyectos no alterabilidad. O sea, 1 de 4 proyectos, los resultados esperados en términos de beneficios económicos por la implantación de un activo, es posible que no se alteren con relación al estimado inicial
de ganancia, frutos de la inversión. Un 12%, 1 de cada 10 sufren alterabilidad. No se generan resultados como los esperados. Y un 63% oscila entre alcanzar unos beneficios económicos esperados o no alcanzarlos. Pero estamos hablando de que decidir sobre el alcance de un proyecto en términos de los estudios de tipo económico, probabilísticamente hablando, no conduce a que dicha opción de ejecutar el proyecto sea viable, sea factible, sea deseable y produzca los resultados esperados. En el año 2014, quizás la referencia que está indicada allí, bueno, vamos a ver si subo esto un poquito. Okay. El título de la siguiente lámina dice propósito estratégico, visualización y operabilidad para definir el alcance de un proyecto. O sea, ¿cómo se define un proyecto? ¿Cómo se describe un proyecto a partir de una idea inicial que se tenga? Bueno, en la revista de Harvard Business Review, HBR, en el año 2014, en noviembre, hay una publicación que hace referencia a una encuesta realizada a gerentes y consultores en el área de ingeniería de proyectos sobre qué se requiere como mínimo, qué se requiere desde el punto de vista de información como mínimo para poder definir el alcance, escribir un proyecto determinado y por ende poder planificarlo y después desarrollarlo. ¿Qué cosas se requieren? ¿Qué es lo importante de información necesaria para que a nivel del que diseña el proyecto, el que gerencia el proyecto, pueda realizar unos planes, planificar el proyecto y desarrollarlo? Bueno, en la encuesta se habla que hay dos eslabones básicos. Un eslabón inicial que es poder tener claro cuál es el propósito del negocio perseguido por quien invierte en un proyecto. Y el segundo paso es que desde el punto de vista de ingeniería se pueda describir, visualizar el entregable, el qué, y se pueda visualizar el cómo desde el punto de posibilidades de operación, de condiciones de operabilidad. Bueno, la visualización y la operabilidad representan casi el 50% de los requerimientos necesarios para describir un proyecto. Y cerca de un 25% representa el esfuerzo necesario para tener claro cuál es el propósito del negocio. Dicho de otra forma, en el propósito del negocio está el valor esperado. En la visualización está el qué y en la operabilidad está el cómo. Bueno, la visualización tiene que ver con la estrategia, adicionalmente tiene que ver con la estrategia de negocio,
el posicionamiento de la empresa, del empresario en el negocio y qué oportunidades y riesgos hay para una vez que se implante, se invierte, haya la facilidad de generar valor. Y desde el punto de vista de operabilidad, si se dispone, porque existe una real conexión, una real interrelación entre lo que se quiere del negocio y desde el punto de vista de ingeniería, la posibilidad real de ejecutar el proyecto para que a través de la incorporación del activo, el sistema de producción genere los beneficios esperados. Ese es el grupo de Harvard, HBR, que lo definió así. Bueno, pero ahí hay unas encuestas, no es que la escuela de negocios de Harvard lo defina, lo describa, simplemente son resultados de una encuesta. Para tener idea clara un poquito más de qué es lo que se necesita para describir un proyecto en su fase inicial. El grupo de consultores de Boston, BCG, habla de entender qué es lo que se quiere a través de observar, definir los distintos puntos de vista y generar la idea para que se pueda con esa información tomar decisiones a 3 niveles. Se busca si hay viabilidad de recursos, o sea, si la idea se puede traducir en un objeto tangible, porque es viable porque se encuentra con los recursos humanos, técnicos y económicos y materiales. Se habla de feasibility, como dirían en Cabima. Bueno, esa es la posibilidad real de lograr el entregable, que no solamente depende de la tecnología disponible, del conocimiento de ingeniería, sino la forma organizada de cómo estructurar un proyecto. Y el otro elemento que está aquí indicado supone indiscutiblemente que se espera que el activo o el entregable rinda la satisfacción de una necesidad o de un requerimiento propio de la empresa. Bueno, en la parte de esto está asociado, lo que indica con el cursor, está asociado al propósito del negocio, el propósito estratégico, el objetivo final de lo que el empresario quiere. La parte superior está asociada a cómo desde el punto de vista técnico de ingeniería se comprende qué es lo que se quiere, se busca y se definen distintos puntos de vista para cómo
ejecutar el proyecto y después se genera la idea del qué, de manera tal que antes de definir el proyecto haya unas pruebas y un prototipo que permitan saber si operacionalmente se puede ejecutar los ensayos necesarios para garantizarle al inversionista que sí, que no solamente factible, sino que además satisfacen las necesidades desde el punto de vista de deseabilidad. Esta lámina tiene... Voy a tratar de resolver aquí un problema que quedó medio chucuto. Vamos a agregar aquí una flechita. Y la vamos a poner un poquito gorda. Ok, ahora. ¿Dónde están, desde el punto de vista de práctica, de gerencia, de ingeniería, de proyectos? Se conoce como FEL, EPCC, operación. El FEL, Front-End Loading, fue creado por DuPont como una práctica gerencial para mejorar el desempeño de los proyectos en términos de costos, programas y operatividad. Bien, ¿cómo buscar esa respuesta? ¿Cuál respuesta? La satisfacer una necesidad de mejorar el rendimiento de las líneas de producción o el desempeño de los centros de trabajo, resolver cuellos de botella o estabilizar la producción, evadir amenazas o tomar ventaja competitiva por la expansión de negocio. O sea, para satisfacer esas necesidades, ¿dónde está la visualización, la operabilidad y el propósito señalado en la lámina 10? Bueno, hay una práctica sugerida por DuPont, el front-end loading, como para mejorar el desempeño, la realización de los proyectos en términos de costo, programa y operatividad. Entre paréntesis, DuPont con todo y desde el punto de vista tecnológico ser una buena marca. El grupo que ha estado atrás en algún momento determinado ha fallado en cuestiones de ética. Pero independientemente de esto, este método de planificación y desarrollo y ejecución de proyectos está aceptado y es bueno en términos de cadena. ¿Dónde están el propósito, la visualización, el propósito y la operabilidad dentro de la cadena que propone DuPont a través del FEL? Bueno, está indicado de acuerdo a la figura 9
presentada en un documento técnico de Petróleos de Venezuela en 1997, hace la bicoca de 3 y 22, hace 25 años, y que tiene vigencia todavía hoy en día, la cadena. Tiene básicamente 3 pasos y un cuarto paso que se podría llamar FEL 4. Arranca con la visualización de qué se quiere desde el punto de vista del proyecto. ¿Qué es el proyecto? El qué. Para lo cual se validan distintas oportunidades de negocio. Existe la oportunidad de ampliar la línea de producción para generar mayor cantidad de productos y por ende vender más, por ende generar más ingresos de tipo económico, sí o no. Arranca con una oportunidad. Y si es sí, ¿cómo va a ser esa línea de producción? ¿Cuáles son los beneficios esperados? Una segunda parte que tiene que ver con base al propósito de negocio, propósito que está asociado a la visión de negocio que tenga la dirección de la empresa y el inversionista, en donde se seleccionan distintas alternativas u opciones para que el cómo organizar el proyecto y cómo realizar la ejecución de las distintas actividades previstas en un cronograma de trabajo y bajo un enfoque de ingeniería se pueda conceptualizar, y entre esta selección de opciones posibles, de eso propio con esfuerzos contratados, incorporando nuevas tecnologías o no, cambiando o no materiales para generar el producto, estudiando las célebres 5M de Ichikawa, métodos, materiales, máquinas, competencias técnicas y forma de gerenciar, se pueda describir el cómo va a ser el proyecto y tener distintas alternativas. El tercer paso para definir, describir el alcance del proyecto y por ende planificarlo, supone que hay que decidir, y esa decisión depende de los criterios de operabilidad, las condiciones de operabilidad, las condiciones de que exista una real conexión entre el propósito del negocio y la posibilidad real de ejecutar el proyecto con los esfuerzos propios y los esfuerzos contratados dentro de una empresa, desde el punto de vista técnico, de ingeniería. Cuando todo eso se da, se define el alcance. El alcance consiste en planificar el proyecto ahora y luego de planificado, tomando una decisión, desarrollar o ejecutar el proyecto. La implantación o ejecución del proyecto, una vez definido y aprobado, en términos de planificación, se entra a un ciclo de gerencia donde se realiza la ingeniería, el diseño, la procura, la compra de materiales, la construcción, el ensamblaje, la fabricación y
el arranque y puesta en marcha. Cuando se pasa a la puesta en marcha, una vez el arranque, bajo el esquema de lo que se conoce como el commissioning, las operaciones entran a un ciclo de producción. O sea, el activo empieza a funcionar y se incorpora a otros activos, o el sistema que se diseñó y se construyó y se ensambló entra a funcionar, o cambia por completo el diseño de una organización y se pone ahora la asignación de nuevos roles y se hace reingeniería, etc. Entonces, siguiendo estos 5 pasos del FEL, se combina la primera parte, que es la visualización, el propósito del negocio y la operabilidad, con la validación de oportunidades y su correcta visualización en la fase de ingeniería conceptual y la fase de planificación de proyecto que define el alcance del proyecto. Esta metodología vale la pena que la consulten con más detalles en internet. Hay muchísimas presentaciones asociadas a esta. Otra forma de definir y desarrollar el proyecto, pero desde el punto de vista de gerencia. Kepner y Trigo habla de 3 fases para gerenciar un proyecto: la definición, la planificación y la implantación. En la lámina están claramente definidas las distintas etapas de la definición del proyecto. En la definición del proyecto, al final lo que se busca es identificar los recursos requeridos para que, de acuerdo con una estructura de trabajo, se pueda lograr unos objetivos previstos en el proyecto, y el proyecto queda definido por costo, duración y el objetivo previsto, en la descripción del objeto del entregable. La fase de planificación supone tener una secuencia de actividades, un cronograma de actividades y un programa de trabajo, donde cada una de las actividades tiene asignada un nivel de responsabilidad o un responsable, y a través de una organización matricial se genera el plan del proyecto. Y para la implantación, en cada uno, para el desarrollo del proyecto, tiene un plan de monitoreo y control, la definición de lo que es un camino crítico del proyecto y los planes alternos o programas alternos si hay necesidad en el tiempo de cambiar alguna actividad o hacer algunos cambios en la ejecución del proyecto. Y todos los mecanismos o las prácticas de control y evaluación, además de que el proyecto hay que arrancarlo en una fecha de inicio, donde se acuerdan todas las partes integrantes organizacionalmente del proyecto, de arrancar e iniciar el proyecto,
y una fase final de cierre con lo que se conoce como post-mortem o evaluación para saber si se lograron o no los objetivos previstos durante la implantación del proyecto. A nivel de gerencia de proyecto, como lo señala la lámina 12, se requiere que haya conciencia de cuál es el ciclo de dirección, de cómo dirigir el proyecto. Hay que tener presente que decisiones y acciones que toma son un continuo, por lo cual el monitoreo que está en azul también es continuo para que haya evaluación y control dinámico. Pero para que esas dos subciclos del ciclo de dirección se ejecuten, se requiere un ciclo verde y un subciclo rojo. El subciclo verde tiene que ver con la planificación, programación y o reprogramación de las actividades, dependiendo del estado en que se encuentra el desarrollo del proyecto. Hay una parte de análisis, consideración del estado, los cambios de estado del proyecto desde la fase inicial hasta la finalización, que tiene que ver con el ciclo de aprendizaje y que supone analizar y buscar soluciones, porque el gerente de proyecto está encargado de resolver los problemas que se presenten a lo largo del desarrollo del proyecto, lo cual hay que reflexionar, conceptualizar posibles cambios, motivar y empoderar la organización y aprovechar al máximo los recursos desde el punto de vista de optimización. Luego, dirigir y sacar provecho desde el punto de vista de conocimiento de un proyecto, dinámicamente hablando, es un poquito más complejo que simplemente reunirse una vez por semana, si eres jefe de un proyecto, para saber cómo van las cosas. Esto supone un continuo estar con el ciclo de gerencia atento al desarrollo y la ejecución del mismo. Bueno, lo que hacen los técnicos del fútbol, ¿no? Cada partido tiene, aunque la rutina sea la misma, cada partido de fútbol tiene sus bemoles y per se como producto es único. O sea, no se repite las actividades, ni los goles, ni las entradas, ni el campo, ni probablemente la estructura del estadio de fútbol sea el mismo, pero cada partido de fútbol es un proyecto en sí. Pero el técnico, desde la fase de entrenamiento, programación del partido y ejecución del partido, realiza con el ciclo de dirección técnica un ciclo de aprendizaje. El ciclo de aprendizaje, señalado en rojo, permite motivar y mejorar las condiciones operativas del partido de fútbol. Bueno, hay que tomar decisiones. A partir de las iniciativas de negocio para convertirlas en proyecto que provienen
de uno de los diagramas de la clase pasada que tiene que ver con la gerencia de activos. Lograr una iniciativa estratégica a partir de un proyecto supone que los participantes del proyecto, vale decir el inversionista, el custodio del activo o del entregable final y el gerente o director del proyecto, de manera combinada, tomen una decisión para poder generar un compromiso de desarrollo e implantación del proyecto y entrega y operabilidad o funcional del activo. Estamos hablando del sistema de producción. Bueno, cuando el proyecto se evalúa desde el punto de vista de posibilidad, preferencia, conocimiento, riesgo y beneficio, se puede tener una idea del cuán complejo o no complejo va a ser no solamente organizarlo, sino dirigirlo. Por lo cual, si todo está sobre rueda, o sea, si hay altos beneficios, hay poco riesgo, hay una posibilidad, la posibilidad de ejecución es alto y hay competencia técnica y alto conocimiento y todo está sobre 100 y el riesgo está en 0, bueno, es un tiro al piso. Entonces, la gente se compromete a realizar el proyecto y el compromiso puede llegar hasta 100% de compromiso, la gente se compromete. De lo contrario, la gente no se compromete totalmente porque en alguna de esas áreas previstas en el radial, la evaluación no da lo suficientemente alta. Bueno, es importante saber que para el arranque de un proyecto, para implantar el proyecto desde el punto de vista de ingeniería, aquí en el punto donde está señalado el cursor en este momento, o para el arranque desde el punto de vista de práctica de Kepner y Trigo, para el arranque, se requiere que el compromiso de los participantes organizacionalmente hablando del proyecto, ese compromiso tiene que ser alto. Si está solo un 50%, bueno, lograr desarrollarlo en tiempo real, al costo determinado, con los recursos disponibles, etcétera, se hace cuesta arriba. O si una vez finalizado se implanta el activo, probablemente el valor esperado de negocio, el BPN, no se alcanza de acuerdo a lo esperado. Se pierde dinero o se pierden recursos. ¿Cómo integrar lo que propone el grupo de consultores de Boston con el FEL? Bueno, ahí está el FEL, arranca con la visualización a través del FODA, la conceptualización, la definición, la implantación y ejecutar. La ejecución supone indiscutiblemente que haya la posibilidad real de, aquí falta una flechita, a ver si se logra.
esta sí está bien. Ponerla en azul. Bueno, todas las prácticas anteriormente señaladas se integran básicamente en lo que queda allí señalado. Para ejecutar el proyecto, su fase de implantación, que es hacer ingeniería, procura, además, que todo, y supone toda una fase de planificación. Ejecutarlo supone que hay conciencia de, a través del test, de la práctica, qué es lo que se quiere desde el punto de vista de producto entregable. Bien. Lo que quiero decir con esto es que las prácticas mostradas desde el punto de vista de ingeniería, esta otra y esta otra, se pueden integrar. Se integran de manera completa. Por lo cual se requiere saber en qué fase se está dentro de la realización de un proyecto para poder hacer uso de alguna de las prácticas señaladas. En el Project Management Institute tiene lo que se conoce como una caja de herramientas de conocimiento para gerenciar proyectos, el PMBOK. Bueno, el Project Management Institute habla de inicio, planificación, ejecución, control y cierre. Y a través de esta cadena, desde la 1 hasta la 7, hay ciertos elementos que se requieren definir: el alcance, el cronograma, los costos, la gerencia de calidad, los recursos, el sistema de comunicación y documentación, el riesgo y la adquisición o procura de materiales, insumos, tecnología, etcétera, necesaria, y el manejo de las relaciones desde el punto de vista de organización. Bueno, para gerenciar y tener conocimiento del estado del proyecto en cada una de esas fases, por ejemplo, la 6ª guía editada por el Project Management Institute del PMBOK confirma para cada una de ellas una serie de preguntas, una serie de etiquetas. No voy a entrar en detalle, ustedes las pueden leer, sobre las cuales hay que generar información para saber el estado del proyecto en términos de su inicio, su planificación, su ejecución o desarrollo, el control y el cierre o finalización del proyecto, teniendo presente cada uno de estos elementos que están aquí indicados. Bueno, el Project Management Institute, a través del PMBOK, señala 7 gerencias o 7 subalcances del proyecto que debe ser dirigido. La dirección del alcance del proyecto, la dirección del tiempo y los plazos del proyecto, la dirección de costos del proyecto, la dirección de la calidad del proyecto, la dirección de comunicaciones o manejo de toda la documentación del proyecto, la dirección de los recursos humanos del proyecto, la dirección de riesgo del proyecto y la dirección de aprovisionamiento, compras, contratación del proyecto. Entonces, esto da
pie a cómo estructurar u organizar con los recursos humanos la posibilidad real de ejecutar un proyecto, porque se cuenta con las competencias y el esfuerzo de horas y se cuenta con las personas. Las fases señaladas están interconectadas. Si ella se planifica, se controla y ejecuta, y luego se cierra el proyecto una vez que el entregable es implantado y está en su ya de operación. Vamos a ver 3 partes aquí. ¿Cómo se inicia un proyecto? Según la visión de negocio. Se estudian las oportunidades y las debilidades. Se busca el inicio supone que la iniciativa de negocio señalada aquí sea realizable a través de alguna alternativa, alguna opción que sea operable y que el entregable esté bien visualizado y que esté definido el alcance y el diseño del qué del proyecto, el entregable. Por más tarde que con la fase de inicio se pase al plan de ejecución del proyecto. Bueno, se pasa del estado de negocio a la acción de negocio y al escenario de negocio. Luego, los proyectos de vista técnico, de ingeniería, se orientan siempre hacia escenarios de negocio. El alcance del proyecto supone, en términos de lo que de Kepler y Trigo, aquí está la referencia, poder responder el qué, el por qué, el cómo, el cuánto del proyecto y los objetivos previstos. Simplemente. Entonces usted responde el qué, el cómo, el por qué y cuánto se requiere y cuánto va a ser el costo y cuánto va a durar el proyecto, conjuntamente con los objetivos a ser alcanzado en cada una de las actividades previstas, en el cómo se resuelve el alcance o la definición del proyecto. El plan del proyecto está indicado allí, que es planificar el proyecto, cuál es el plan del proyecto, la planificación del proyecto. Y el sistema de control está asociado a poder calcular los costos, las horas hombre, la duración de las actividades, el porcentaje del entregable o de las partes que se vayan realizando, la calidad, las especificaciones y los cambios. El sistema de control tiene que ser sencillo, claro, determinado, evolutivo e integrado. Y el cierre del proyecto está asociado a cuánto valor se genera desde el punto de vista económico, cuánto bienestar se genera siendo un entregable excelente, cuánta atractividad hay. O sea, el diseño de una máquina requiere que desde el punto de vista de forma, inclusive, sea atractivo por el nivel de belleza.
Y consistencia quiere decir que las distintas partes que integran el activo estén ordenados y ensamblados de la mejor manera posible, que haya, que esté cerrado el activo, que no haya piezas que estén no ajustadas, que conformen un todo. Y obviamente que no perturbe el ambiente. Conservación ambiental, por una parte, y la otra tiene que ver con el plan desarrollado, la capacidad operativa de respuesta que tenga el equipo de trabajo y la posibilidad real de ejecutar el proyecto bajo condiciones y especificaciones previstas en la fase inicial del proyecto. Habitualmente se conoce, desde el punto de vista de ingeniería, toda esta parte. Esto es lo más simple. Resulta que esto está asociado directamente a toda esta red que está en verde. Se requiere empowerment, performance de la organización. Se requiere que haya una necesidad y una oportunidad de negocio. Se requiere que haya posibilidades de invertir. Se requiere que el producto contribuya a futuro obtener el mejor escenario. Se requiere que haya una real posibilidad de invertir. Se requiere que una vez que haya posibilidad de inversión, haya posibilidades reales de tener iniciativas de negocio. O sea, que el activo rinda beneficio de orden económico por los ingresos que se generan en el negocio. Que haya visión de proyecto, que haya planificación de proyecto, que haya monitoreo del proyecto, que haya control del proyecto, que haya evaluación y cierre del proyecto. Bueno, todo eso que forma parte de lo macro de dirección desde el punto de vista de negocio, desde el punto de vista técnico, se convierte en diseño y adquisición, construcción, prueba, arranque, producción y real disponibilidad de recursos para que se haya ingeniería, haya procura, haya construcción y haya arranque y prueba y la producción esté ok. Bueno, si técnicamente la gerencia de proyectos se encarga de lo amarillo y no considera lo verde, está mal. Y si desde el punto de vista de dirección de proyectos se considera únicamente lo verde y no lo amarillo, se sigue mal. Luego se requiere compromiso de dos visiones distintas. La de gerencia de negocio y de la ingeniería. Hay una integración. Para ser operativo, el proyecto se puede programar bajo el esquema de lo que se conoce como el PER. Fue desarrollado por la década de los 50, después de la Segunda Guerra Mundial. Maneja el pronóstico de tiempo para determinar las diversas tareas. Cuando se quiere generar un programa de actividades de un proyecto, lo mejor es inicialmente hacer un work breakdown structure, programación del trabajo. Bueno,
esa programación de trabajo está basada en la teoría de grafos y nodos y arcos. Aquí falta la palabra arco. Uy. Me fue muy lejos. Existe una teoría de grafos en la Universidad Central de Venezuela, pionera en este tipo de cosas para manejar la programación de proyectos con base a manejo de la computación, de las computadoras, de sistemas de información. Yo diría que la Universidad Central de Venezuela es pionera en esto, desde el punto de vista académico, para manejar a través de la computadora la graficación de las actividades. El doctor Bernardo París, ingeniero mecánico, egresado de la Escuela de Mecánica Central hace unos cuantos años, fue al Tecnológico de Nueva York por las finales de los 60 y trajo experiencia sobre la teoría de grafos. Yo tuve oportunidad de trabajar con él para implementar unos programas desde el punto de vista académico de cómo a través de las viejas IBM 360 se podía hacer proyectar en papel las duraciones de las actividades haciendo uso del PER-CPM y los diagramas de Gantt. Bueno, esta teoría de grafos es muy vieja, y de alguna manera representa la base conceptual para todas aplicaciones computarizadas sobre los PER, CPM y diagramas de Gantt que hoy existen a través de aplicaciones de computación. Bueno, en Venezuela el arranque de el uso de tecnología de computación se hizo por allí al comienzo de los finales de los 60 y comienzo de los 70 en la Facultad de Ingeniería y en la Escuela de Mecánica, concretamente a través del aporte que hizo el doctor Bernardo París, buen amigo mío. ¿Cómo ordenar las actividades y qué duración deben de tener a partir de la teoría gráfica? Bueno, ahí hay un ejemplo. La secuencia ordenada de cómo se llega a la actividad 4 a partir de la 1, pasando por el 2 y el 3. Y hay distintos caminos, distintas formas de llegar. 5 arcos y 4 nodos. ¿Se dieron cuenta cuáles son los 5 arcos? Por ejemplo, el azul y el amarillo que va del 3 al 4 es un solo arco. El arco verde y azul que va del 1 al 2 es un solo arco. Bueno, si se tiene las distintas actividades organizadas y las actividades a las actividades se les estima los tiempos, se puede utilizar lo que se conoce como el método Delphi para poder definir el mejor estimado de la duración de una actividad. Por ejemplo, la actividad 1-2, señalada allí que tiene 2 posibles caminos.
aunque es un solo arco, el camino verde que conduce al 4 y el camino azul que conduce al 3 y al 4. Eso puede tener la actividad que va de la 1 a la 2, se puede consultar a través de los distintos integrantes del equipo de trabajo. Bueno, si se hace un análisis muy sencillo desde el punto de vista estadístico, cuáles son los datos optimistas, cuáles son los datos pesimistas que pueden aportar los distintos especialistas técnicos, y se desarrolla un análisis de frecuencia, muy sencillo, se obtiene los indicados con valores esperados de 16 o 14. Entonces esa actividad, de acuerdo al consenso, está entre 14 y 16 unidades del tiempo. Bueno, si eso se mete en una computadora y se calculan los tiempos y se usa una distribución beta, que es la más adecuada, se obtiene que el estimado está sesgado hacia el lado derecho. La duración está entre 14.5 y 16.0, pero tiene holgura, y la estimada más grande está aquí en amarillo. Luego, ¿de dónde proviene eso? De colocar el alfa y el beta que corresponde a la distribución beta de los datos señalados en la lámina anterior, y después los coeficientes sigma, lo suficientemente amplio. Aquí está la duración estimada, y aquí están los distintos elementos que conforman la recta y el modo en calcularlo. Bueno, esta actividad tiene holgura, pero si se hace la 1 a la 3, esta actividad no tiene holgura. Si se busca la 2 y la 3 y se consulta, está fija, es normal. Y de la 4 con holgura. Bueno, se puede obtener entonces la probabilidad de atraso a través de estos pasos indicados. Simplemente estoy describiendo una hoja de cálculo en Excel, una forma sencilla de aproximarse a poder definir el estimado de tiempo esperado para realizar un proyecto de 4 fases. Y ahí se tiene que la actividad 1, 3, 3, 4 son sin holguras. La actividad es de la 2 a la 3 es normal, y tienen holgura la actividad de la 1 a la 2 y de la 2 a la 4. Bueno, aquí se obtiene los valores esperados de la estimación, de la duración del proyecto estimada de 9 semanas y la duración del proyecto con atraso. Se puede estudiar la varianza para asumir el riesgo. Y entonces se obtiene que de la primera estimación que está señalada en un diagrama de barras de hasta 9, desde la fase inicial hasta la fase final en 8 periodos, se puede eliminar
las actividades propuestas y llegar a una forma de ensamblar el proyecto eliminando la duración prevista en la actividad 1.3 y señalada en el diagrama de barra. Entonces, existe la probabilidad real de manejar un proyecto en 8 semanas, en 8 periodos. La duración del proyecto con atraso llegaría a 9, la variación es 1 y la probabilidad de logro de reducir el alcance en la duración es de 0.80, 79.39. Bien, ¿qué quiero decir con esto? Que el PER o el CPM o los diagramas de Gantt bajo la teoría de grafos facilita, una vez que se conozca desde el punto de vista de diseño qué se requiere de ordenar las actividades secuencialmente, definir cuál es la duración y los recursos obviamente dados. Se hace por consenso para cada una de las actividades la duración. Se hace uso de la lógica difusa, del Delphi y de betas distribuciones, el manejo de los datos que provienen de las estimaciones que realicen los expertos. La actividad 1.2, la actividad 1.3, la actividad 2.3, la actividad 2.4, la actividad 3.4. Y se puede, a través de las aplicaciones de computación que existen, poder estudiar los tiempos, cuánto es la duración de cada uno de ellos, con holgura, sin holgura y normalmente, para poder estimar de la mejor manera posible cuál es la duración del proyecto, con atraso, sin atraso, y qué probabilidades hay de lograr en el tiempo estimado concluir el proyecto. Cuando se está trabajando, una vez finalizado un diagrama de Gantt o un Work Breakdown Structure que defina el cronograma de actividades con los tiempos esperados, los costos esperados y el esfuerzo de horas hombre y los materiales, se puede coordinar la planificación con el desarrollo y ejecución del proyecto. El front-end logic tiene una decisión, se parte de un presupuesto en la fase inicial y se toman decisiones pasando del FEL 1 al FEL 2 al FEL 3 y hasta el FEL 4. El presupuesto un 15% se emplea previo a la ingeniería propiamente dicho, el desarrollo del proyecto. Y el presupuesto en un 85% se emplea para todo el desarrollo del proyecto, vale decir, ingeniería, procura, construcción y entrega. En el FEL 1, FEL 2 y FEL 3 cubre lo que se conoce como el
pre-project planning, donde se planifica el negocio, se seleccionan cuáles son las mejores opciones en la iniciativa, se define el alcance del proyecto y se planifica la ejecución del proyecto en una primera fase para saber cómo va a ser la ingeniería, cómo va a ser la procura y cómo va a ser la construcción y cómo es la entrega. Ese plan de ejecución del proyecto viene dado, obviamente, por el PER-CPM inicial de la fase de planificación que queda explicado a través de la práctica de Kepler y Trigo. La ejecución del proyecto, el desarrollo del proyecto, tiene una programación que es el FEL 4 y una secuencia organizada de actividades que contiene adicionalmente decisiones. Luego, hay que tener presente desde el punto de vista de planificación del proyecto, uno, que se parte de la planificación de negocio y dos, que desde el punto de vista técnico no se ejecuta si no se tiene claro el plan de ejecución del proyecto que forma parte del pre-project planning correspondiente a la planificación del negocio, donde están las posibles inversiones y la posible cartera de las mismas. Bien. De la clase con una breve introducción de lo que es capacidad y operabilidad de un sistema de producción. O sea, cuando un proyecto se implanta de un sistema de producción, hay que tener presente qué capacidad tiene de producir y bajo qué condiciones de operabilidad el sistema funciona. Entonces, estamos en el enfoque de gerencia de proyectos de negocio. Esta lámina ya la comentamos en producción 1 y además en la clase pasada. Como hay que hablar del sistema de producción, el sistema de producción contiene la forma de la organización de producción, los procesos laborales, la información gerencial y el modelo del producir operacionalmente hablando en la planta industrial, de manera tal de que el sistema refleje el funcionamiento de las líneas de producción, opcionalmente hablando, y el desempeño de los centros de trabajo, operacionalmente hablando. Bien, pero para dirigir bajo el esquema de proceso de negocio las operaciones de producción, hay que tener clara conciencia de qué son datos e información, cómo están interrelacionados y para qué sirve la información. La información alimenta el ciclo de gerencia señalado en el lado derecho de la lámina. Y la relación que hay entre datos e información está representado o ilustrado en el lado izquierdo. Cuando se perciben datos o registros de un sistema de producción, esos datos conducen a hacer preguntas relacionadas con el estado del sistema. Y la respuesta que se obtenga desde el punto de vista técnico se sistematiza, se ordena, se organiza
de manera tal de generar información para que sea utilizada en el ciclo de gerencia de productos. Ciclo de gerencia supone identificar objetivos estratégicos, seleccionar iniciativas operacionales, realizar actividades coordinadas de forma tal de que haya monitoreo y medir resultados y rendimiento, para lo cual se requiere interpretar, planificar, decidir y aprender de acuerdo a lo que comenté en los ciclos de gerencia y aprendizaje. Bien, entonces la información se usa dentro del ciclo gerencial y la información es la respuesta sistematizada a una pregunta que proviene de un análisis por capacidad analítica de unos datos o unos registros de unos parámetros que describan el sistema de producción históricamente hablando, su comportamiento o en un momento determinado. Dirigir la producción desde el punto de vista del sistema es poder conocer cuál es la relación que hay entre los insumos y los productos, el in y el out, que pasa por el proceso productivo. Y conocer cuántos agentes perturban el real funcionamiento del sistema de producción, cuánto ingreso se espera proveniente de las condiciones del mercado, cuántos recursos contribuye al proceso productivo, cuántos recursos es necesario o requerido para producir y cuánto es el gasto o las pérdidas de recursos, energía, por ejemplo, o desperdicio, que provienen de un proceso productivo. Luego, dirigir supone conocer y prever las perturbaciones del entorno, el comportamiento del negocio, las variaciones en la producción y la generación de valor. ¿Cómo se genera el valor? A través de la relación ingresos-egresos. Se caracteriza la producción a través de la relación ingresos-egresos entre egresos, el concepto de productividad del proceso, que es la relación entre los in y los out, y el nivel de eficiencia en el funcionamiento del sistema de producción, vale decir, el máximo posible de la función de producción, de forma tal de que los productos dependan de los insumos a través del proceso de productivo. Bueno, hasta aquí la clase de hoy. Marcel. Emilio. Jesús Pulido. ¿Está Jesús Pulido aquí? Bueno. Muchas gracias. Profesor, disculpa, hay un estudiante que se llama Willy, que estuvo dentro, pero como se le acabaron los datos, se salió. No es que se le acabaron los datos,